Porque Dios sí existe. Los evolucionistas hablando acerca de la evolución dicen: en el principio era la materia, la cual engendró la amiba, la cual engendró la lombriz, la cual engendró el anfibio, el cual engendró el mamífero primitivo, el cual engendró el lémur, el cual engendró el mono, el cual engendró al hombre, el cual se imaginó el concepto de Dios. Esta es la genealogía del hombre. Así dijo Charles Smith, el difunto expresidente de la Asociación Americana para el Avance del Ateísmo, Godless Evolution, 1929. En los centros de estudios, se quiere dar por sentado que la evolución no es una teoría, sino un hecho científico comprobado y rebajan a la categoría de ignorante a todo aquel que discuta sobre la veracidad de dicha teoría. He aquí el peligro, si se enseña a las personas como cierto algo que no ha sido comprobado y que una teoría es, como lo dice su misma palabra, una teoría, y no una verdad, pues si así fuera, sería como en las matemáticas un teorema, o sería una ley en la ciencia, cosa que no lo es. Además de que la teoría presenta muchas contradicciones, y que se está constantemente reinventando, de manera de que lo que antes se consideraba un hecho científico no discutible es modificado por otra teoría y, las personas asumirán como verdadero algo que hablando científicamente no lo es. Teoría de la evolución. La teoría moderna de la evolución fue elaborada por el científico británico Charles Darwin en su libro titulado Sobre el origen de las especies mediante la selección natural, publicado en 1859, y dicho concepto ha sido mantenido con algunas pequeñas modificaciones, por tanto la teoría general de la evolución se podría definir así. Toda la materia viviente como se conoce hoy día se originó por una fuente original. De esta fuente espontáneamente producida, probablemente originándose en el agua oceánica primitiva de una combinación de ya existentes moléculas y átomos, la vida comenzó. Por eones de tiempo, los cambios en esta forma de vida sucedieron en una manera progresiva. De la vida unicelular se originaron las más complicadas formas de vida invertebradas, multicelulares, y de esas, la vida vertebrada. Finalmente, el hombre primitivo apareció y evolucionó en la especie humana de la actualidad. Dr. G. Akerkut. The Implications of Evolution, Pergamon Press, 1960, London. 1. No hay evidencias de que el caldo prebiótico haya existido. Hay un cuerpo creciente de evidencias que indican que la atmósfera terrestre primitiva tenía oxígeno y por lo tanto no pudo estar compuesta por los materiales que proponen Oparin, Haldane, y otros. El oxígeno destruiría estos químicos prebióticos al reaccionar con ellos. Los Drs. Thaxton, Bradley y Olsen han sumarizado este problema de la siguiente manera. En la atmósfera y en los varios lagos acuáticos de la Tierra primitiva, la existencia de interacciones destructivas, la presencia de oxígeno en la atmósfera, hubieran disminuido considerablemente, de no haber consumido completamente, los químicos precursores esenciales, para la vida, y por consiguiente las tasas de evolución química hubieran sido insignificante. Tal sopa hubiera estado muy diluida para que la polimeración directa ocurriera. Aún charcos más concentrados se hubieran tropezado con este mismo problema. Además, no hay evidencias geológicas que indiquen que existió tal sopa orgánica en este planeta, ni siquiera en un pequeño charco. Hoy en día se está haciendo evidente que si la vida empezó en este planeta, la noción concebida de que emergió de un caldo de químicos orgánicos es una hipótesis muy inverosímil. Podemos con justicia llamar a este escenario el mito del caldo prebiótico. 2. No existen fósiles transitivos. Los científicos concuerdan en que actualmente poseemos fósiles de los tipos de plantas y animales más importantes para el estudio. Sin embargo, como la teoría de la evolución, dice que los cambios de un tipo de planta o animal a otro ocurren muy lentamente, es completamente lógico pensar que existan fósiles transitivos o intermediarios. Por ejemplo, de acuerdo con la los pájaros dieron lugar a los reptiles a través de un período larguísimo de tiempo. Por lo tanto, deberíamos poseer fósiles de variados animales intermediarios entre un reptil y un pájaro. Pero, ¿qué es lo que en realidad se ha excavado? Mucho, pero nada en lo que se pueda denominar fósiles transitivos. El mismo Darwin estaba consciente de la falta de fósiles transitivos cuando dijo: la geología con certeza no nos revela ningún ejemplo de pequeños cambios orgánicos en cadena.
Y esto es, Quinas, la objeción más obvia y grave que se puede hacer en contra de mi teoría. Sin embargo, Darwin pensó que excavaciones futuras encontrarían estos fósiles transitivos. Pero, ¿qué se ha encontrado en más de 120 años? Bueno, mejor es dejar que científicos modernos expertos en este campo lo digan ellos mismos. Por ejemplo, el evolucionista y paleontólogo David Raup, Ph.D. escribió: Darwin estaba avergonzado del testamento de los fósiles de su época. Ahora, cerca de 120 años después, el conocimiento sobre los fósiles se ha expandido enormemente. Hoy en día tenemos alrededor de 250.000 especies en fósiles, pero la situación no ha cambiado. Tenemos menos ejemplos de transiciones evolutivas ahora que las que teníamos en el tiempo de Darwin. Y varias que se creían ser transiciones fueron luego descartadas. El contemporáneo evolucionista Stephen Gould, Ph.D. escribió: la ausencia de fósiles que den evidencia de las etapas intermediarias entre las transiciones mayores en el diseño orgánico, y en realidad nuestra inhabilidad, aún en nuestra imaginación, de construir fósiles intermediarios funcionales en muchos casos, ha sido un problema persistente y pedante para las explicaciones graduales de la evolución. Nótese el uso de la palabra diseño. 3. La aparición súbita de formas complejas de vida. La posición evolucionaria de las formas geológicas y biológicas podrían sumarizarse en términos generales de la siguiente manera. 1. La capa terrestre está formada de varias capas, la capa más antigua es la más profunda y la más reciente la más superficial. 2. Como las formas de vida más simples son los más antiguas, estas deben aparecer en las capas más antiguas, más profundas. Al pasar el tiempo, muchas de las formas más simples de vida fueron evolucionando a formas más complejas. Consecuentemente, entre más complejo sea el fósil, más superficial debe encontrarse en las capas terrestres. Este modelo implica que para cada una de las formas de vida debe haber una capa más profunda con formas de vida ancestrales más simples. Sin embargo, esto no es lo que nos dicen los estudios geológicos. Dejemos que los científicos que nos ilustren. Fred Hoyle, Ph.D. y Chandra Wickramasinghe, Ph.D. expresaron: el problema de la biología es el de encontrar un origen simple. La tendencia es imaginar que hubo un tiempo cuando solo células simples existieron, pero no células complejas. Esta creencia ha resultado equivocada. Viajando en retroceso hacia la era de las rocas más antiguas, los fósiles de las formas de vida ancestrales no revelan un origen simple. Aunque podemos considerar que los fósiles de bacterias, algas, y microhongos son simples en comparación con los de los perros y caballos, la cantidad de información es enormemente inmensa en estos seres. La mayoría del complejo bioquímico de la vida ya estaba presente en el tiempo en que las rocas más antiguas de la corteza terrestre fueron formadas. Nótese el uso de la palabra creencia. 4. No está comprobado que la materia inerte pueda transformarse en material viviente mediante un proceso natural. La T dice que las cosas simples vinieron a ser complejas, que los químicos inertes, moléculas, vinieron a ser biomoléculas por pura suerte, y de allí poco a poco evolucionaron a células vivientes con ADN y ARN, siendo estas últimas biomoléculas de gran complejidad con estructuras y funciones específicas dentro de la maquinaria celular. ¿Es esto posible? ¿Existen observaciones científicas hoy en día que comprueben este tipo de transformación milagrosa? ¿Pueden los científicos de hoy en día, con todos los grandes adelantos de la ciencia y equipos de alta tecnología, sintetizar materia con vida? Las respuestas son no, no y no. Fred Hoyle, Ph.D. y Chandra Wickramasinghe, Ph.D. ambos evolucionistas reconocidos, nos dicen por qué este fenómeno no puede ser posible. La vida no pudo haber tenido un origen aleatorio. El problema es que hay cerca de 2000 enzimas, y la probabilidad de obtenerlas todas en un momento dado es igual a 10 elevado a la potencia de menos 40.000, una probabilidad tan baja que, aun si el universo entero consistiera de caldo prebiótico, sería prácticamente imposible que este evento sucediera espontáneamente. Para que la vida se originara en la Tierra, tuvo que haber sido necesario que instrucciones muy explícitas fuesen dadas para su ensamblaje. Hubert Yockey,
Ph.D. Un experto en biología molecular, en la ciencia de la informática y en la probabilidad matemática, también un evolucionista, declaró: los bloques de construcción no forman proteínas espontáneamente, por lo menos no en forma aleatoria. El concepto del origen de la vida por chance en un caldo primitivo es imposible probabilísticamente. Una persona pragmática tiene que concluir que el origen de la vida no sucedió por pura suerte. El ya mencionado bioquímico Francis Crick, ganador del Premio Nobel y evolucionista, un científico famoso y muy reconocido, concluyó recientemente: una persona honesta, equipada con el conocimiento disponible hoy en día, solo podría decir que de alguna manera el origen de la vida parece ser, en estos momentos, casi un milagro. Son muy numerosas las condiciones que tuvieron que existir para sustentar tal origen. 5. No existen mecanismos evolutivos que se puedan aceptar como válidos. La ciencia se encarga de descubrir y explicar cómo las cosas están compuestas y cómo funcionan, cómo suceden. Para que la evolución sea creíble, tiene que explicar con detalles cómo una planta o animal se transformó en otra planta o animal. Como sabemos, Darwin propuso la selección natural, a veces llamada la supervivencia del más adaptado, como el mecanismo de cambio. Un evolucionista muy conocido, Niles Eldridge, Ph.D., el encargado del Museo Americano de Historia Natural en Nueva York, escribió: la selección natural no conlleva a la creación de nuevas especies. Otro mecanismo que ha sido propuesto para la evolución ha sido el de mutaciones, o sea, accidentes genéticos que dan lugar a nuevas especies. Todas las mutaciones en la naturaleza parecen ser heridas. Y si son heridas, el organismo tratará de remediarlas. Y si son heridas pueden ser mortales. Un experto en radiación y mutación, el Dr. H.J. Muller, dijo: no hay ni una sola instancia en la que se pueda decir que los mutantes estudiados tienen una viabilidad mayor que la de las especies maternas. Un estudio de los hechos conocidos acerca de la habilidad de los mutantes para sobrevivir conduce a no otra conclusión sino a que estos son constitucionalmente más débiles que las formas progenitoras, y si se les coloca en una población donde tienen que competir siempre son eliminados. Por consiguiente, nunca encontramos estas formas mutantes en la naturaleza. Por ejemplo, no se encuentra ni una de las cientos de formas mutantes de la mosca drosófila, solo las encontramos en el ambiente favorable del laboratorio. El evolucionista Pierre-Paul Grasse, quien fue presidente de la Academia Francesa de Ciencias, y quien tuvo el cargo de jefe de evolución en la Sorbonne en París por 20 años, no hace mucho describió este problema claramente. La oportuna aparición de mutaciones que permitieron a los animales y plantas suplir sus necesidades es muy difícil de creer. Y sin embargo, la teoría darwiniana demanda aún más. Una sola planta o un solo animal requerirían miles de eventos sorcarios al momento oportuno. O sea, los milagros vendrían a formar la norma en los acontecimientos. Miles de eventos, cada uno con una probabilidad infinitesimal de ocurrir, tuvieron que haber ocurrido de acuerdo con esta teoría. Ciertamente no hay leyes que prohíban soñar despierto, pero la ciencia no puede darse ese lujo. Me gustaría concluir esta parte dedicada a la teoría de la evolución con una cita del Dr. Colin Patterson, Ph.D., paleontólogo principal del Museo Británico de Historia Natural en Londres. El año pasado me di cuenta súbitamente que por más de 20 años he pensado que estaba investigando la evolución en alguna manera u otra. Una mañana desperté y algo me había ocurrido durante esa noche. De repente el siguiente pensamiento abatió mi mente. He estado trabajando en este asunto por más de 20 años y no sé absolutamente nada, real o verdadero, sobre el mismo. Estaba muy aturdido al darme cuenta de que había seguido una dirección tan equivocada durante tanto tiempo. Por supuesto que yo sabía que no había nada de malo con mi razonamiento, así que en las semanas siguientes traté de hacerle una pregunta simple a varios individuos y grupos. La pregunta fue: ¿puedes decirme algo que tú sepas acerca de la evolución? Cualquier cosa que sea verdad. Les hice esta pregunta a los geólogos del Museo de Campo de Historia Natural y la única respuesta que obtuve fue silencio.
Luego le hice la pregunta a los miembros del Seminario de Morfología Evolutiva de la Universidad de Chicago, un grupo de científicos muy prestigiosos, y la respuesta fue un silencio prolongado, y después de un largo rato alguien dijo, lo único que sé es que no debería enseñarse en la escuela secundaria.